Hola Jacqueline, gracias por atendernos desde Puerto Madryn. Estamos haciendo el programa por Skype con distintos profesionales de distintas ciudades y teníamos una serie de preguntas de nefrología y sé que vos estás muy empapada en el tema, así que te vamos a hacer un pequeño examen de la gente que quiere acá saber las respuestas. Hola Susana, ¿cómo estás? Bueno, saludos desde acá, desde Puerto Madryn, y bueno, acá estoy, hazme todas las preguntas que quieran. Listo. Una de las preguntas que nos hacían es, ¿cuál es la diferencia entre la nefrología y la urología? Bueno, mira, básicamente los nefrólogos nos encargamos de ver más que nada la estructura y el funcionamiento de los riñones, mientras que la urología es una especialidad clínica, ¿no? Mientras que la urología es una especialidad médico, o sea, clínico-quirúrgica, en donde ellos ven más que nada todo lo que es el árbol urinario en forma completa, desde los riñones, uréteres, vejiga, uretra, próstata en el caso de los hombres. Y bueno, los nefrólogos en realidad nos abocamos mucho más a lo que es solamente el riñón, su funcionamiento, estructura y obviamente las enfermedades que presentan los riñones, solamente eso. Acá otra de las preguntas que teníamos es, ¿cuántos tipos de diálisis existen? O sea, ¿siempre se tienen que hacer una fístula arteriovenosa para poder dializarse o hay otro método? Bueno, con respecto a eso, más en sí en diálisis, a mí siempre me gusta hablarle a mis pacientes por consultorio de terapias de sustitución renal. Porque la diálisis, tenemos dos tipos de diálisis, una es la hemodiálisis y la otra es la diálisis peritoneal, pero son distintas terapias de sustitución renal. En total hay tres en realidad. La más importante y que tiene que ser la meta de todos los pacientes, un paciente renal crónico que ya está en un estadio avanzado de su enfermedad renal, tiene que ser el trasplante, excepto que tenga alguna contraindicación. Y hasta que llegamos al trasplante usamos la diálisis, que puede ser tanto la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Para la hemodiálisis, sí, necesitamos una fístula. No siempre se utiliza una fístula, pero la realidad es que siempre es preferible tener una fístula nativa. ¿Por qué? Porque las fístulas tienen mucho mayor duración, tienen menos riesgos de infecciones, así que siempre son ideales. Pueden ser nativas, esto quiere decir que se une una arteria con una vena, o también puede ser protésicas, en el cual se une una arteria con una vena con un cachito de prótesis. Y después tenemos todo el mundo de los catéteres, pero que en realidad son como de última elección, cuando el paciente ya no tiene buenas venas o arterias para poder hacer una fístula, entonces, bueno, se ponen los catéteres semipermanentes, en forma, o sea, preferentemente, ¿no? Los transitorios son para salir de cuadros agudos, en el cual de una insuficiencia renal aguda, por ejemplo. Pero, y eso, bueno, justo ahí tenemos la otra pregunta. Bien. ¿Cuándo se puede hablar de insuficiencia renal o cuáles son los parámetros para decir esta persona necesita una diálisis? Bueno, tenemos en general dos grandes ramas en cuanto a eso, porque por un lado tenemos la insuficiencia renal aguda y por otro lado tenemos la insuficiencia renal crónica, o como ahora le llamamos también enfermedad renal crónica. La insuficiencia renal aguda es un deterioro agudo, o sea, esto quiere decir en días u horas, de la función renal, ¿sí? Un deterioro severo de la función renal en muy poco tiempo, que puede requerir o no diálisis. Y la enfermedad renal crónica en realidad ya es una caída del filtrado. El filtrado vendría a ser más o menos el porcentaje, nos da a los nefrólogos el porcentaje a la cual le está funcionando el riñón al paciente. Entonces, la enfermedad renal crónica se define como una caída del filtrado a menos de 60 mililitros minuto, que tiene que perdurar por lo menos por 3 meses, asociado a algún signo de daño renal. Esto puede ser, por ejemplo, proteinuria, microalbuminuria, hematuria, alguna alteración en alguna imagen que tenga el paciente, por ejemplo, alguna imagen extraña en alguna ecografía renal o algún paciente trasplantado.
Y otra de las preguntas que nos hacían acá es ¿cuáles son esas causas de insuficiencia renal aguda que puede producirse rápidamente? Por ejemplo, una infección, una sepsis. Totalmente. Bueno, los nefrólogos, hay varias causas de injuria renal aguda o insuficiencia renal aguda. Entre ellas tenemos las causas prerrenales, ¿sí? Que en general están siempre asociadas a hipovolemia. Hipovolemia quiere decir que tenemos poco líquido dentro de nuestras arterias, entonces no le llega un correcto flujo sanguíneo a los riñones. ¿En qué casos puede suceder esto? Por ejemplo, cuando nos deshidratamos. Esta deshidratación puede ser por falta de ingesta de agua, ¿sí? O por pérdidas también, como por ejemplo las personas que tienen diarreas severas asociadas a vómitos. Y después, obviamente, como vos decías, grandes infecciones que nos llevan a un shock séptico, o también las personas que tienen muchos problemas cardíacos con bajo gastos, insuficiencias cardíacas muy importantes en el cual el ventrículo no puede eyectar bien la sangre, entonces ese riñón también tiene hipoflujo y puede deteriorar la función del riñón. Después tenemos las causas renales de insuficiencia renal aguda, ¿sí? Como puede ser alguna enfermedad glomerular propia del riñón, o también las tóxicas. Por ejemplo, me infarté, me fui a hacer una cinecoronariografía, me pasaron contraste endovenoso y el contraste es tóxico para los riñones en muchos casos, en muchos pacientes. Y también el gran consumo de analgésicos, o sea que vos por ahí sos traumatóloga y en eso tenés más idea, pacientes con grandes cirugías traumatológicas y demás que consumen muchísimos AINES, que son los AINES, por ejemplo, el ketorolac, el diclofenac, la indometacina, la aspirina, el ibuprofeno, todos son y pueden ser nefrotóxicos. Y después las posrenales, en las cuales, bueno, posrenal quiere decir que la insuficiencia renal aguda se genera por alguna obstrucción, que puede ser un litro enclavado en algún uréter, o en el caso de los hombres que tengan una hiperplasia prostática benigna, o sea, la próstata agrandada de tamaño, no sé, algún problema en la uretra, ¿sí? Más o menos esos casos de... Y acá otra de las preguntas que está relacionado es ¿qué es una oliguria y qué es una anuria? Preguntaban. Bien, bueno, más que nada las dos quieren decir que hay una disminución en el ritmo diurético. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezo a hacer menos pis de lo que debería. En el caso de la oliguria, esto tiene como definiciones médicas un poco más estrictas porque se cuentan mililitros kilo hora, pero más o menos para redondear, orinar menos de 500 mililitros día, estamos en un cuadro de oliguria. Y cuando orinamos más o menos, cuando o no orinamos nada directamente o orinamos entre 100 y 200 mililitros días, estamos en el caso de una anuria. ¿Sí? Justamente eso, disminución del ritmo diurético, orino menos pis del que debería. ¿Y una hematuria a qué se refiere? Hematuria es la presencia de sangre en orina, que esa sangre puede ser macroscópica, esto quiere decir que yo voy a hacer pis y veo que hago pis con sangre, o microscópica, me hago un examen de rutina, por ejemplo, y me dicen que tengo microhematuria. ¿Qué es esto? Bueno, en realidad el bioquímico cuando hizo un análisis de la orina, vio que hay glóbulos rojos, ¿sí? Nada más que, bueno, al ser microscópico, uno no lo puede ver, pero sí se ve al microscopio. Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos con la doctora Jacqueline Herman, que es nefróloga, charlando sobre insuficiencia renal, y tenemos un tema muy interesante para después de la pausa, que es el síndrome urémico hemolítico, que tenemos preguntas al respecto. Así que vamos a la pausa y volvemos.